Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por este momento que hemos tenido de hacer memoria de Él, ¿cierto? De la muerte del Señor Jesús. La semana pasada nos estuvimos viendo casos aquí en la Escritura, está ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y vamos a pedir al Señor que nos dé algo más de su palabra, de ese mismo capítulo. Amén. Que el Señor nos ayude a comprender las Escrituras. En el relato que vimos la semana pasada, nos encontramos con que un hombre importante de los fariseos, su nombre Nicodemo, había tenido una conversación con el Señor Jesús, un representante del sistema religioso de la época. Habíamos dicho cómo habían surgido estas personas, cómo empezaron a estar en la tierra, especialmente en esa región del mundo, Israel. Y este fariseo tiene un encuentro con la gracia misma, con la verdad, que es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le revela muchas cosas importantes a este fariseo, pero después nos vemos en la trayectoria, en la vida de Nicodemo, no vemos que él se convirtiera en un discípulo del Señor, sino que hace algunas obras y llega hasta él su historia, y nos vemos a través de la historia bíblica que fue un discípulo y que se entregó al Señor. Como dije anteriormente, quizás en algún minuto de su vida, aunque no está escrito aquí, pudo haberse entregado a Cristo y desde aquel día nos vamos a encontrar con Él, o de una sorpresa. Pero solamente nos referimos a lo que está escrito. No podemos agregarle a la Biblia nada, si no está escrito aquí no podemos decirlo ni afirmarlo. Entonces afirmamos lo que está escrito. Hasta este punto, Nicodemo no tuvo un encuentro con el Señor, no se entregó a Cristo. Así de sencillo como José de Arimatea, que dice la Escritura que era un discípulo de Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos discípulos de Jesús. Entonces vamos a llegar aquí a esta conversación, hermanos, para empezar esta tarde en el verso 12 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. El Señor le había dicho que tenía que nacer de nuevo, ¿cierto? Le dice que él le habla acerca del viento, cómo es el comportamiento del viento, comparándolo con el Espíritu Santo, y todas estas cosas que ocurren aquí ante nuestros ojos. Y dice así: si os he dicho cosas terrenales, ¿cierto? Lo que estaba compartiendo anteriormente, y no creéis. Fíjense que a esta altura de la conversación vemos Nicodemo que no creía, ¿cierto? Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces el Señor ahora va a contarle, a hablarle a Nicodemo otro asunto, para que pongamos atención. Dice: nadie subió al cielo. Qué tremendo relato el que hace el Señor Jesús aquí. Nadie subió al cielo, ¿cierto? Hasta ese momento el propio Señor Jesús, hace 2000 años atrás, desde el inicio de la creación hasta la persona del Señor Jesús, Él mismo enseña y habla y dice que nadie subió al cielo. Está dando a entender que ningún hombre, hasta ese minuto de la historia, ningún hombre había tenido la capacidad de ir a ese lugar, ¿cierto?, a buscar una salvación tan grande, a buscar la solución para nuestras vidas, la solución para nuestras almas, porque todos los hombres estábamos muertos en delito y pecado. Y es el propio Señor Jesús que dice aquí: y nadie subió al cielo. Y este mensaje que el Señor Jesús está diciendo aquí está hasta nuestros días, porque por aquí en nuestros días también se quiere enseñar que hay ciertos humanos que subieron al cielo para tener una especie de intercesión por nosotros delante de Dios. Eso no es así. Pablo lo explica después en una carta a nuestro hermano Timoteo y le dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que este tema central sigue vigente por nuestros días. Ningún hombre, ninguna persona, por muy elocuente, por muy santificada que haya sido, está en capacidad de ir a ese lugar a interceder por nosotros o traer esa salvación tan grande hacia nosotros. Solamente este proyecto de Dios, esta gracia de Dios, estaba solamente destinada para una persona, para solamente uno que lo cumpliera. Y ese uno es Cristo, nadie más. No se lo encomendó a un ángel, ni a un querubín, ni a un serafín, ni a un ser viviente, sino que el único que estaba capacitado por Dios para venir a esta tierra, como cantamos, nos visitó de lo alto la aurora, es Cristo. Así que el Señor Jesús dice: ninguno subió al cielo. Y agrega, sigamos leyendo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el único que descendió, ¿quién es? Cristo. Amén. Para llegar con una palabra, para llegar con un consuelo, para llegar con una ayuda a toda alma que estaba perdida. Para que ahora podamos decir que ese socorro de Dios está cerquita de nosotros, muy cerca.
cerca de ti, cerca de mí, en tu boca y en tu corazón. Ya no está en el cielo, sino que ahora está cerca, porque el que acercó ese reino fue Jesucristo. Juan predicó por allí y dijo: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se nos ha acercado. ¿Quién lo hizo posible? Cristo, el Señor. Entonces, entendiendo esto, hermanos, vamos a ir un poquito más adelante, aquí mismo en Juan, en el capítulo 5, y el Señor sigue conversando con estas personas, ¿cierto? Con los judíos que eran muy celosos de lo que ellos creían. Entonces, en el capítulo 5, verso 39, nos vamos a encontrar con la siguiente enseñanza del Señor, ¿cierto? El Señor Jesús fue el que trajo esa salvación, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús que vino a la tierra y fue denominado el Hijo del Hombre. Él solamente. Nadie subió al cielo a buscarla, porque ninguno podía ir a buscarla. Y dice así: escudriñad. En el original dice escudriñáis, ¿ya? Porque ellos estaban en sus escrituras que ellos tenían hasta el momento, que era solamente el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo, todavía no estaba esto que estamos leyendo. Entonces ellos buscaban todos los días, buscaban, pero lo único que les interesaba encontrar allí en esas palabras era la vida eterna. Entonces, por eso que el Señor dice: escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces les interesaba solamente a ellos buscar la vida eterna allí. Y ciertamente sí, la palabra habla de la vida eterna, pero habla de alguien que la iba a hacer cercana a nosotros, Cristo. Porque la vida eterna no se obtiene solamente por buenas obras, como compartí anteriormente, o porque yo soy una buena persona. La vida eterna solamente tiene un solo camino, hermano: es Cristo. No existe otro camino. Y dice: y ellas, ¿cierto?, después del punto y la coma, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces podemos entender por este pasaje que el Antiguo Testamento hablaba principalmente ¿de quién? Dígalo con fuerza, hermano. Del Señor, de Cristo. Las escrituras hablan de mí, de Cristo. De Él hablan las escrituras. Aunque tiene muchos personajes en la escritura, ahí encontramos a David, encontramos a Goliat, encontramos a Abraham, a Moisés, a Noé, todos los grandes aquí están ahí. Pero esas personas no son las importantes para nosotros en las escrituras, aunque tienen un testimonio precioso, pero el personaje principal de las escrituras, en este caso, que era el Antiguo Testamento, es Cristo. Porque las escrituras hablan ¿de quién? De Él. Y aquí el Señor lo dice: de mí. No pretenden poner en alto a Moisés, no pretenden poner en alto a Noé, ni a Abraham, aunque son grandes hermanos en Cristo, ¿sí? Pero lo más importante, hermano, es el Señor Jesús. Y por eso que Él les dice: las escrituras hablan de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque si las escrituras hablaban de quién era el dueño de la vida eterna, Él, no las escrituras mencionaban que había una vida eterna, pero está en Cristo. Él es el dueño de la vida. Entonces solamente se estaban quedando con el manual, con el libro que anunciaba acerca de esta vida eterna, pero no querían en el fondo tener a Cristo para tener la vida eterna. Y eso es terrible, hermano, que hoy día es el síntoma de esta sociedad. Todos quieren irse al cielo. Hoy día hacer una población, ¿me acuerdo? Y parece que murió una persona que no era muy delincuente, y lo dibujaron ahí con unas alas de ángeles, y una aureola acá arriba, y que está en el cielo. Pero el tipo era malo. No sé si se arrepintió un minuto, eso no lo puedo saber, pero hasta el momento, y eso es lo que la gente cree que todas las personas hoy día se van al cielo, que todas las personas van a vivir eternamente con Dios, y anulan el único camino posible para llegar a ese cielo, que es el Señor Jesús. No existe otra posibilidad de llegar a ese lugar solamente por Cristo. Usted escucha las noticias y que se murió tal persona y está en el cielo. ¿Lo ha escuchado? Sí, lo dicen. Pero resulta que para llegar a ese cielo hay un camino. Para cada lugar, para ir a una comuna, para ir a un país, para ir a otro lugar, hay un camino. Hay un sendero. También para ir al cielo hay un camino hecho por Dios, y ese camino es precioso, Jesucristo. Amén. ¿Y quién le sigue compartiendo el Señor aquí? Gloria de los hombres no recibo. Qué tremendo esto, hermano. El Señor recibe gloria de sus santos, recibe gloria de la iglesia, de los que le aman, de los que aman al Señor, recibe gloria. De los hombres no. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a él se recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
Entonces ese era el sistema religioso en el cual ellos caminaban, con esos paradigmas. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, él nos acusa. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? ¿Cierto? Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés, ¿de quién entonces escribió? De él, del Señor Jesús. Entonces, si no creemos a sus escritos, ¿cómo vamos a creer en el Señor Jesús? Entonces, si leemos los escritos de Moisés, Moisés nos va a alumbrar a Cristo, ¿cierto? Hay un hermano muy antiguo de 1800, parece que es, no sé qué fecha, Mackintosh. Hermano Mackintosh hizo un comentario del Pentateuco, 1900 adelante. Y él empezó a hacer ese estudio sistemático del libro, de los 5 libros de la Escritura, los primeros 5 libros que son el Pentateuco, bien digo. Y muchos hermanos se han convertido leyendo esos comentarios, porque lo único que puede mostrar el hermano Mackintosh es a Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. Cómo el Señor le mostró a este hermano a través de esos 5 libros, cómo se puede ver a Cristo en ese libro maravilloso, que cualquier hermano podría inclusive leerlo por internet. Son 5 volúmenes así más o menos, y ese hermano escribió acerca de esto. Pero no tenemos ese libro acá para leerlo, pero vamos a ver qué escribió Moisés. ¿Amén? Vamos a ver los relatos de Moisés. Vamos a ver ahí a Deuteronomio, en el capítulo 30. Deuteronomio o segunda ley, o repetición de la ley, ¿cierto? Se vuelve a escribir. Eso significa Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Aquí vamos a empezar a ver cómo en estas palabras el Señor ya empieza a mostrar a Cristo, la gracia, la salvación de los hombres, ¿cierto? Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿cierto? El Señor está dando un mandamiento aquí, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, ¿cierto? Cuando dije yo que el Señor descendió y toda su gracia, toda la salvación de Él, que la trajo, la hizo cercana a nosotros, ¿cierto? No está en el cielo, aunque de allá vino, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Por eso que el Señor dice con propiedad: nadie subió al cielo, porque ningún hombre estaba capacitado. Vuelvo a repetir, oye, vuelvo, como dicen algunos hermanos, estaba capacitado para ir a buscar esto. No podíamos. Ningún hombre estaba capacitado para ir a buscar esta salvación en ese lugar. Y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, la hizo cercana a nosotros. Por eso que no es muy difícil para ti, para que la cumplas. Y no está lejos, ya no está en el cielo, está en medio de ustedes. Eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Está entre vosotros, está cerquita. Y Dios siempre está en medio nuestro, hermano. Dios no es un Dios. Yo no adoro al Dios del cielo, aunque está en el cielo, pero también adoramos al Dios que está en medio nuestro. Un Dios que es cercano, un Dios que habita en todo lugar. No hay espacio en el universo donde no esté Dios. Él está aquí. Pero las cosas eternas de Dios se han hecho posibles y cercanas a nosotros por la persona del Señor Jesús. Y dice entonces: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. No está al otro lado del mar o el abismo para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Entonces ya no hay una preocupación de decir: pucha, ¿quién puede ir? Hermano, Andrés, ¿puede ir tú ir al otro hermano y traerme esta noticia? No se podía, porque solamente Dios estaba capacitado de traer esto. Solamente el Señor. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Era un asunto de creer. El asunto ya no era algo lejano. Dios la ha hecho cercano. Dios es rico en misericordia, hermanos. Las cosas de Dios ahora están en nuestro corazón. Dios lo ha hecho posible. Y si están en nuestro corazón, también están en nuestra boca. Porque dice la Escritura: creí y luego hablé. Primero se cree, primero se atesora lo de Dios, y luego yo ¿qué hago? ¿Qué hace mi boca? Confiesa o hablo lo de que es de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Creí que Jesús es el Señor y confieso con mi boca que Él me salvó. No me salvó la Virgen María, porque algunos enseñan que ella ascendió a los cielos y allá está intercediendo.
Esa es una de las mentiras del diablo más grande que se ha propagado por la tierra. Y yo tengo que decirlo, hermano. Inventaron esa mentira. Porque nuestra hermana en Cristo, María, está durmiendo en algún lugar de Israel esperando la resurrección de los muertos en Cristo. Ella no está intercediendo. El único posible intercesor que tenemos, que es Cristo. Así que nuestra confianza solamente está en Él. 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, le está diciendo ahí, por Israel, que ames a Yahvé tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí estamos leyendo las sombras, ¿cierto? Un tipo de esta salvación. Luego vamos a ir a leer la realidad, de qué vida está hablando y de qué tierra está hablando el Señor. Ciertamente aquí le está hablando al pueblo de Israel de ir a poseer una tierra de Canaán, pero nuestra posesión ahora no es la tierra de Canaán, ¿cierto? Nuestra posesión, nuestra herencia está ¿dónde? En los cielos. Ya no es para vivir un año bien en Canaán, sino que la vida que Dios nos ha hablado es una vida eterna con nuestro Dios en ese lugar, Canaán, donde tenemos que llegar es Cristo. Él es nuestra tierra, Él es nuestro camino. Entonces aquí estamos leyendo las sombras de una realidad que vamos a leer pronto. Sigamos adelante. Y las exigencias para este pueblo no son diferentes a las exigencias que nosotros, el Señor nuestro Dios, nos hace hoy día. Si también hay exigencias para este caminar. El primer paso del nuevo nacido, ¿cierto? De una persona que nace de nuevo es la salvación. Luego viene la santificación y un trabajo del Espíritu Santo que hacen las personas. Nos quedamos tirados. El Señor empieza a hacer una obra en nosotros. Aquí estamos hablando del primer paso de la salvación y que tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, a Jesucristo. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, ese es el problema, hermano. El problema nuestro es el corazón. Y este corazón a veces se pone un poco sordo. Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra. ¿A dónde vais? Pasado el Jordán para entrar en posesión de ella, ¿cierto? Todos los que pasaban el Jordán, los que cruzaban el Jordán eran llamados hebreos, ¿cierto? Hebreo significa que cruzaron el río. Entonces el pueblo de Dios estaba destinado a conquistar esa tierra. El Señor le había dado grandes promesas, pero esas promesas tenían un cumplimiento en la medida que las personas caminaban según el plan de Dios, según lo que Dios les decía. Porque si su corazón se inclinaba a dioses ajenos, porque en ese entonces los dioses ajenos eran una plaga, igual como hoy día. La tierra hoy día, hermano, está llena de dioses. Todos son dioses, desde los futbolistas para abajo, desde los cantantes. Ellos mismos se autodenominan ídolos, ¿cierto? Ellos mismos se denominan ídolos, se denominan dioses. Y la gente tiene esa inclinación en el corazón de amar a esos ídolos. Muchas personas por ahí aman más a Maradona que al Señor. Pero si Maradona no se arrepintió, ya sabemos el lugar que está, que va a estar. Y ese es el problema del corazón del hombre. Y dice, verso 19, el Señor dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. Pregunta, ¿esto ocurrió anteriormente? Sí. ¿Quién le dijo Dios a Adán? De todos los árboles del huerto podéis comer, ¿cierto? Había dos árboles allí, el árbol de la vida, ¿cierto? Y el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Había dos árboles. Y el Señor les dijo, coman de ese, no coman de este, porque del día que de él ustedes se alimenten de ese árbol, ciertamente van a morir. ¿Y qué eligió el hombre? Comer de ese árbol. ¿Y de qué se alimenta el hombre hoy día? De ciencia, del bien y del mal. Sí, también se hace el bien en ese árbol. Entonces el hombre hoy día está muriendo, estamos muriendo. Por ejemplo, perdona Néstor que tome por ejemplo a tu pequeñita. Janita, desde el día que nació ya empezó a morir. Cada día parte de su ser está muriendo. Así se el original. Muriendo morirás, muriendo morirás. Y ese es el problema del hombre, el pecado.
La paga del pecado es muerte. Y Dios había puesto allí, pero ¿qué hizo el hombre? No escogió lo correcto. Y el Señor vuelve a decir aquí, va y vuelve. Y dice nuevamente, delante de vosotros he puesto esto. Escoge pues esto. Y he puesto a los cielos y a la tierra delante de vosotros como testigos. Y el hombre sigue eligiendo la muerte. Sigue eligiendo la muerte. Usted basta con que se tope con las personas y le habla del Señor Jesús. ¿Y qué pasa con las personas? Están muertos, no quieren escuchar. La muerte se ha apoderado de ellos. ¿Y qué pasó con Adán? Murió. Muriendo morirás. Yo personalmente estoy menos vivo que ayer. Parte de mi ser, parte de mis células, parte de mis neuronas empiezan a fallecer. Hasta que llega aquel día determinado por Dios que dejemos de estar en este planeta. Por cuanto la muerte entró por un hombre, luego todos murieron. Qué terribles situaciones nos encontramos. Y el hombre tan orgulloso, tan arribista, tremendo hombre que se cree no sé qué, y montan laboratorios, y contratan científicos, y congelan sus cabezas en nitrógeno, para que un día la ciencia los despierte, porque según los hombres van a encontrar la vida eterna, que van a vencer a la muerte. Es lo mismo que estos fariseos, estos judíos. Ustedes hojean la Biblia para buscar la vida eterna, que lo único que les interesaba, hoy día igual, los hombres quieren buscar la vida eterna. Pero el Señor está diciendo, hey, momentito, la vida eterna soy yo, Jesús. Estos hombres, estos científicos, que algunos con mucho dinero han congelado sus cuerpos, nunca van a encontrar la vida eterna. Es más, van a ser despertados en la última resurrección para condenación, porque no creyeron al Señor, más pusieron su confianza en ese arbolito que produce ciencia, bien y mal. Ha llegado la hora, hermanos, que nos alimentemos del verdadero árbol de Jesucristo, el Señor. Leamos nuevamente el 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Hay un consejo de Dios aquí, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cierto? Por ahí un pasaje que se parece mucho a esto. ¿Se acuerdan cuál es? Cree tú. ¿Y qué más dice? Y toda tu casa será salvo. Y ya aquí ya encontramos algo, pasaje del Nuevo Testamento, para que tu descendencia viva. Basta con que el padre, la madre se conviertan al Señor y transmitan a los seres que siguen después de él esta salvación. Y le digan a sus pequeños, mira hijo, la salvación de tu alma está en el Señor Jesús. No está en obras humanas, no está en quehacer humano, sino que está en Cristo. Amando a Yahvé tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Vida que tenemos aquí, pero también viene añade algo más, prolongación de tus días. Añade vida, una vida que Él solamente puede dar. ¿Quién puede prolongar los días en nosotros que sean eternos? Jesús. Nadie más. El Dios eterno. Él puede prolongar esos días en nosotros eternamente. Nada más. No existe otra posibilidad. A fin de que habite sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Amén. Entonces vemos esta promesa de Dios que dice que ya está cerquita de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón, ¿cierto? No digas que Él la va a ir a buscar por mí, sino que ya Dios hizo una obra por mí. Entonces hasta el momento nadie subió al cielo a buscarla, sino que hubo alguien que la trajo, que es el Señor Jesús. Entonces vamos a ir allí a la realidad, a Romanos 10. Vean por favor Romanos 10. 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cierto? Entonces la ley lo ordenaba, vivía por esas normas,
se reproducía por esas normas, tenía alimento, se amaban al Señor no se apartaba de ellos y Dios los prosperaba, ¿cierto? Era un asunto de esta tierra, ¿cierto? Dios teniendo un pueblo para sí y el pueblo de alguna manera retribuyendo hacia el Señor con agradecimiento. Y eso era lo que encargaba la ley de Moisés, en esa justicia. Pero vamos a ver en el versículo 6 vamos a encontrar otra justicia. Pero la justicia que es por la fe, hay una justicia ahora que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón. ¿Qué decía Deuteronomio? ¿Cierto? ¿Quién irá por nosotros? No digas quién va a ir a buscarla. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y hay un paréntesis allí. Esto es para traer abajo a Cristo. Así lo tradujeron, hermano. Pero en el original dice: el ungido está viniendo. Está viniendo. O vino el ungido. ¿Quién es el ungido? Jesús. Entonces, como no había nadie capacitado para ir a buscar esta salvación tan grande, ¿cierto? Esta justicia que es por la fe, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿hay una obra hecha por el Señor? Sí. ¿Quién descendió al abismo? El Señor Jesús. Nunca se nos tiene que olvidar eso. Porque estoy seguro que si usted se hubiese ofrecido para dar la vida por la humanidad, la muerte lo atrapa. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de salir de ese lugar tenebroso y horrible es no teniendo pecado. Porque era imposible que fuera retenido por ese lugar porque no había pecado en él. Entonces, si alguno de nosotros pretendía ir a buscar eso ahí al abismo y salir de allí, nunca iba a poder salir. Atrapado queda ahí porque el pecado lo deja allí. Pero por cuanto el Señor Jesús no tuvo pecado en esta tierra, la muerte no le pudo retener. Qué glorioso es nuestro Señor, hermano. Así que no había ninguno de nosotros capacitado para ir al abismo. No, yo voy allá y yo voy a vencer, yo voy a pelear con la muerte. Yo voy a vencer con el que tiene el imperio de la muerte, de Satanás al diablo. Hermano, yo voy a agarrar una espada y voy a meterme allí y voy a pelear por él. Satanás lo agarra, lo encadena y allá lo deja. Pero hubo uno que ganó esa guerra en su propio terreno, en el terreno de Satanás, y salió en victoria. Y es por eso que la Escritura contiene y dice lo siguiente: que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Hay una victoria hecha en la sangre del Señor Jesús. Verso 8. Más que dice, ¿qué dice? Pablo está citando las Escrituras. Está citando ahí, está recordando Deuteronomio capítulo 30. Más que dice, cerca de ti está la palabra. Pablo la va a aclarar, le va a dar un poquito más de llama a esta luz para que la podamos entender. ¿A qué se refería Deuteronomio? Pablo aquí por el Espíritu Santo nos va a dar más luz. ¿A qué se refiere el Señor allá en el Antiguo Testamento? ¿Y qué es lo que tenemos que comprender hoy día de esa palabra, pero bajo la luz del Espíritu, alumbrada en la gracia del Señor? Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde está esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Entonces tenemos dos miembros de nuestro ser aquí involucrados en este creer: nuestro corazón y nuestra boca, cerquita. Ya no está en el cielo, no tengo que ir a buscarla allá, porque Dios lo hizo posible que esa salvación llegara a esta tierra y está en medio nuestro. Solamente tienes que creer, nada más. No tienes que ir a los Vázquez caminando de rodillas y pegándote con algo de espalda y dando dinero. No, Señor, esas cosas las inventaron los hombres, más en la Biblia no están, porque la palabra del Señor habla de solamente un sacrificio, Cristo. Si Él lo hizo, nosotros no tenemos nada más que hacer en cuanto a sacrificio. Yo veía a la gente de las noticias como tristemente, hermanos, engañadas, porque no leen la palabra y los que instruyen allí no les enseñan, como van engañados a sus lugares, hermano, pensando que están haciendo un bien
y pensando que Dios les va a responder. Pero no es Dios el que les responde, hermano. Detrás de cada petición de las personas hay un demonio cumpliendo esas peticiones, porque no es Dios. Dios no se relaciona con otros sacrificios, solamente con el de Cristo. Por ese sacrificio nosotros podemos tener un favor merecido, y ya lo tuvimos, un favor merecido. Dios nos favoreció grandemente en Cristo, salvándonos de todas nuestras tinieblas, salvando de todos nuestros pecados, salvándonos eternamente. Qué tremendo favor hecho en la persona del Señor Jesús. Así que un día, cuando no nos veamos más, hermano, como decía nuestro hermano Eric, puede que venga eso terrible. Ustedes tienen que irse con este conocimiento y esta fe puesta en la roca que es Cristo, para que nadie los engañe. Si están solos, nadie los va a poder engañar, porque un día se habló aquí acerca de este fundamento principal, de esta roca eterna que es el Señor Jesús. Y nadie nos va a poder separar. Yo estoy seguro, hermano, que si tuviera expuesta nuestra vida por la causa de Cristo, iríamos con gozo a entregar nuestra vida, porque el Señor se lo merece. Así que, hermanos, fiel es el que prometió. Y dice la parte 2 del verso 8, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces vamos a ver, porque aquí la palabra predicamos está en plural, ¿cierto? Era el discurso repetitivo de los apóstoles, de los discípulos del Señor, por toda esa región del mundo y llegando a Europa, en las palabras de nuestro apóstol Pablo, por Pedro, hablando de esta redención hecha en la persona del Señor Jesús. Ellos no andaban predicándose a sí mismos. Pedro no predicaba a Pablo, ni Pablo predicaba a Pedro, ni a Cefas, como lo quiera llamar, a Apolos. Esta es la palabra de fe que predicamos, y Pablo aquí da un testimonio, que estos hermanos, que ellos tenían un mismo sentir en el hablar, en el compartir, en la enseñanza, y que todos hablaban lo mismo. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer, hablar lo mismo. No puede haber un grupo de hermanos que diga, sí, la salvación es por Cristo, pero otro grupo de hermanos, sí, la salvación es por Cristo, pero tenemos que hacer estas obritas también, porque como que al Señor le faltó algo. Eso ofende la cruz de Cristo. Nada podemos hacer. Por gracia sois salvos. Este pasaje debemos saberlo de memoria, ¿cierto? Por gracia sois salvos, ¿cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es un asunto nuestro, no es que yo haga algo, que yo soy buena persona, es lo que hoy día se enseña, sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se arrienda, la salvación no se vende. Gustaba un hermano que cuando los curas en ese tiempo, por un penique va a ser de la manera, vendían la salvación y le entregaban así un diploma a las personas, y contento con el diploma porque los curas le habían vendido la salvación, y ahí decían que eran salvos por ese papel, y se iban a la cantina y se emborrachaban y peleaban. Esas son las características de un nacido de nuevo: emborracharse, pelear. ¿Y porque un papel les dijo que eran salvos? No, ciertamente que no. Entonces sigamos leyendo, dice así: ¿qué es lo que predicaba? Verso 9. Pablo se le acercaba a las personas y les decía: mira, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que confesar con tu boca. A ti te hablo, hermano. Pablo le decía a las personas: tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, pero no quedarte aquí nomás, hay que agregar algo más. Y tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora recién vas a ser salvo. Porque por ahí había una enseñanza que decía: no, tienen que confesar que Jesús es el Señor, y estaban listos. Podríamos ir a una calle con mucha gente y con un megáfono y decir: confiese que Jesús es el Señor. Y las personas nos van a decir, ¿cierto? Sí, Jesús es el Señor. Y el de allá también. Pero el asunto pasa por esto, el creer. Hay personas que se le ha preguntado que si creen que Jesús es el Señor, pero cuando se les dice que Dios el Padre levantó entre los muertos al Señor Jesús y resucitó, no, qué difícil eso, ¿quién no va a creer? Ahí está la diferencia.
Podríamos tener una asamblea llena de confesados, pero no creyentes. Le es necesario a nuestro Dios que creamos el testimonio que han dado los hermanos antes que nosotros, que el Padre le levantó de entre los muertos. Amén. En eso consiste esa salvación. Para mí, hermanos, nadie va a poner en duda que el Señor está a la diestra de Dios. Amén. Sentado en las alturas. Hay un cántico que dice: hay un hombre sentado, ¿cierto? Y al final lo podemos cantar: a la diestra de Dios. Y evidencia de que tenemos el Espíritu Santo es que Dios está intercediendo por nosotros. El Señor Jesús dijo: es necesario, os conviene que yo me vaya para enviar al Espíritu Santo. Bueno, vino el Espíritu Santo, se manifestó en aquel día de Pentecostés, y ese viento recio y lo que ocurrió en aquel día nos da evidencia de que el Señor Jesús está vivo a la diestra porque lo envió Él. Esa es la evidencia que nosotros tenemos. Y nadie va a poder cambiar ese testimonio. Entonces dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, recién serás salvo. ¿Salvo de qué? De la prolongación de tus días, ¿cierto? Le dice Deuteronomio, que hacer prolongación de tus días, la salvación, vida eterna. Hoy día, hermano, no se predica del infierno, no se habla que hay un lago de fuego, y todo aquel que rechaza a Cristo va a ir a parar a ese lugar. Ciertamente el Señor ya tiene ese lugar preparado en algún lugar, ¿cierto? Y hay dos personajes por ahí, ¿cierto?, que lo van a inaugurar. Van a llegar con la tijerita a cortar la cinta de ese lago de fuego, ¿cierto? Falso profeta, ¿cierto? Y otro personaje por ahí, el anticristo, ¿cierto? Para ser lanzados vivos al lago de fuego. Pero también la Escritura dice que en aquel día, cuando todos los muertos a través de la historia de la raza humana sean despertados, como dice Daniel en el capítulo 12, y los libros fueron abiertos. Y otro libro también fue abierto. ¿Cuál fue el otro libro? ¿Cuál es el libro? ¿Ah? ¿La guía de teléfono? Ah, el libro de la vida. Dígalo, por hermano. Porque hay altos nombres en la guía de teléfono. Sí, todavía hay preguntas. Bueno, eso es para los que se acuerdan, ¿ya? Hay unos más jovencitos que ya no saben lo que es una guía de teléfono. Y dice la Escritura que todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado vivo al lago de fuego. Por eso que es importante, hermano, la salvación. El Señor nos ha librado de ese lugar tenebroso y horrible. Ser salvo, hermano, es lo más importante. ¿Sabes qué? Quizás no tienes casa, o no tienes auto, o estás sin trabajo, hermano Mauro. El Señor te va a dar uno. Pero la salvación, lo más importante que tenemos en la tierra. Sí, es lo más importante, ¿no? Lo podemos perder todo. Quizás no tenemos nada, pero si perdemos nuestra alma, lo perdemos todo. Los mausoleos más bonitos y más hermosos de los grandes ricos de la tierra, y le hicieron un tremendo edificio en ese lugar, pero están muertos, están condenados si no creyeron en Cristo. Más vale ser perro vivo que león muerto. Porfa, hermano, simple, quiltro, pero confesando al Señor mientras se pueda, mientras haya vida. El cementerio está lleno de grandes personajes y se le rinden homenaje en aquel lugar, pero veamos su historial. La mayoría se fue sin el Señor. ¿Por qué? Porque amaron más las cosas de esta tierra, amaron los aplausos, amaron que los pusieran en alto y los reconocieran. Y Pablo, nuestro apóstol, hermano, los hoteles de él donde viajaba eran las cárceles. Esos eran los hoteles 5 estrellas donde se quedaba el apóstol Pablo. De cárcel en cárcel el apóstol, un hombre sencillo, humilde, que abandonó todo el sistema religioso, que era un principal igual que Nicodemo, para ganar a Cristo. Eso es lo importante, hermano, para ganar a Cristo. Como dije la semana pasada, no se trata de lo que me enseñó mi abuelita, mi tío, mi papá, que esta es la religión de la familia. Si la religión de la familia no está contemplado a Cristo, no hay nada. No hay absolutamente nada. Avancemos para que terminemos. Va a explicar ahora cómo funciona esto. Pablo dando luz a lo de Deuteronomio 30. Porque con el corazón, ¿cierto?, se cree para justicia, ¿cierto? Yo creo que el Señor me ha hecho justo por la sangre de aquel que murió por mí. Y al creer eso, confieso con la boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Pablo nuevamente cita las Escrituras,
Pablo nunca deja de citar las Escrituras. Y no es que nosotros hayamos hecho un abandono de las Escrituras antiguas, pasadas. Pablo las toma en cuenta, las toma legítimamente. Y hay que tomarlas en cuenta, hermano. Si Pablo lo hace, hay que ver qué es lo que dicen las Escrituras. Pues la Escritura dice: todo aquel que le creyere no será avergonzado. La vergüenza más grande en aquel día, de los que no quisieron creer, allí en ese juicio final. Y los libros se abren, y ahí van a estar todas las personas que están allí, grandes y pequeños, delante de Dios. Y Dios les va a decir, porque Dios es justo. Dios les va a decir por qué tienen que irse a ese lugar, porque Dios es justo. Y la vergüenza y confusión perpetua. Pero hermano, nosotros no estamos para esa vergüenza, hermano. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús nos ha librado de esa vergüenza, solamente por creer en Él. Porque no hay, a propósito de la vergüenza, hermano, ¿sabes? Y la vergüenza grande que va a pasar aquí en la persona, porque aparte del Señor salvarnos a nosotros, ¿qué hizo la sangre de Cristo en favor nuestro? Nos lavó de todos nuestros, ¿qué más? Pecados. Pero la persona que no entrega su vida a Cristo, en vuestros pecados moriréis. Entonces en aquel día, los pecados, los planes más siniestros, las cosas más oscuras van a ser descubiertas, porque van a morir en sus pecados. Y el Señor les va a decir por esto, y la cara de vergüenza de la persona, que todos lo están viendo y que vas al infierno. Pero nosotros no seremos avergonzados. Y si bien es cierto, somos pecadores y cometemos pecados, pero hay una salida para nosotros, la sangre de Cristo, que está vigente. Cualquier pecado que cometamos, Señor, me equivoqué, te pido perdón, perdóname por esto. Y estamos a cuenta con el Señor. Entonces en aquel día nuestros pecados no van a estar allí en la palestra, porque la sangre de Cristo borró todos nuestros pecados, en la medida que nosotros nos fuimos arrepintiendo. Pero los impíos van a ser expuestos todas sus iniquidades, los planes más siniestros, cosas más ocultas. El Señor nos va a poner allí. Y diferencia más grande, solamente por creer en Él. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya el asunto no se trata de ser judío, hermanos, y tampoco cargarse para el lado pagano de los griegos, sino que hoy día hay un nuevo pueblo, que de ambos pueblos es uno. Pues el mismo que es Señor de todos, cierto, tanto de judío y griego, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús es mi Señor, hermano, y Él nos salvó. Tenemos que tener la misma convicción todos. Tú no eres salvo por asistir a reuniones, aunque hay que asistir a reuniones. No eres salvo por hacer algunas obras dentro de la iglesia. La única obra posible que hay hecha en favor nuestro es nada más. Los engañadores por ahí van a salir y te van a decir, no, que aparte de Cristo hay que completar los sufrimientos de Cristo. Tú tienes que hacer esto y esto para agregar algo a la obra de Cristo. No, ya el Señor ya lo hizo. ¿Que la iglesia va a padecer? Sí va a padecer. Pero no es para como que a Cristo le faltó algo. El Señor Jesús hizo una obra perfecta por cada uno de nosotros. Y en eso nos alegramos y en eso nos contentamos, que somos justificados por las obras de la fe en Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén, mis hermanos. Y la paz y la gracia del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén.